Buenas noches, José, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bien, oiga, cuéntenos, estábamos analizando con Marcelo Silva y detener a un presidente no es una medida, a un expresidente fácil, ¿no? ¿Cómo se dio, por favor? Bueno, este es un proceso que ya viene de atrás, como han ido diciendo diferentes invitados en el medio, ¿no? Y resulta que lo que nosotros, con una política ya estratégica definida por el presidente Paz Zamora, es de la lucha contra la corrupción, de develar 20 años de descalabro económico, de destrucción de las instituciones, de empresas del Estado, de hacer proyectos multimillonarios que no sirven para nada. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con el Ministerio Público, ¿no? Eh, ¿Aló? Sí, sí, Perdón. adelante, lo escuchamos. ¿No? Entonces, dentro de ese marco de definición de gobierno es que nosotros hemos coadyuvado, esa es la palabra exacta, al Ministerio Público vía la policía para tomar definiciones sobre este asunto. Este tema del fondo indígena, que usted debe recordar muy bien, es un fondo que ha cobrado vidas. Uno de los que ha denunciado, un exgerente de apellido Claro. Aramayo, ha estado entre 7 u 8 años preso, ¿no es cierto? En un proceso que nunca empezaba, no le permitieron su defensa a un hombre que había denunciado la corrupción. Entonces se han ido acumulando hechos y tipos penales muy graves. El más grave, yo diría, aparte de dilapidar los recursos, es la remisión de recursos del Estado en ingentes cantidades a cuentas particulares. Eso es incontrastable, indefendible e inexplicable. Y este es el caso en el que el Ministerio Público ha tomado acciones el día de hoy, ¿no es cierto? En este proceso, porque son varios. ¿Esta remisión de recursos a cuentas particulares tiene la firma de Arce? Sí, porque él era el presidente del directorio del fondo indígena, del Fundioco. ¿Iba a Entonces, la cuentas de personas responsabilidad es, particulares ese dinero del Estado? sí, fue a manos particulares, en este caso de la señora Nemesia Chacollo, de Lidia Patti y de muchas otras personas las cuales se han beneficiado con la entrega de estos dineros. Han habido también proyectos fantasmas, han existido proyectos que se dejaron a medias, ha habido proyectos en los que se hicieron cosas diferentes para los cuales estaban destinados. Realmente un tema escandaloso, un tema que la opinión pública en su momento se escandalizó, pero el régimen era imperturbable, no se inmutaba con nada y seguían con el saqueo que se ha producido. Pero no solamente en esta institución. Ha sucedido esto en IPFB, ha sucedido en la ABC, se han hecho proyectos que no rinden nada. Yo como abogado vi el tema de las fábricas de cemento. Hay un caso muy ya fuera de toda lógica, la fábrica de cemento que está en Potosí, que nunca ha funcionado. Los, contra, los contratados, en este caso un consorcio alemán-español, mientras hacían, les reclamaban al Estado de dónde estaba el ducto para hacer funcionar la fábrica, que nunca se construyó. Una fábrica ¿Y que cuánto tenía que estar se gastó ahí, se erogó? 300 millones de dólares. Para una Esa fábrica que no se fábrica construyó. se construyó, pero esta fábrica inicialmente estaba proyectada a construirse a 140 kilómetros de la ciudad de Potosí, al lado de un yacimiento de cal, que es la materia prima que sirve para hacer el cemento. Por razones electorales en ese momento, ¿no? Se decidió hacerla al lado de la ciudad de Potosí. Imagínense usted esa barbaridad. Para traer una volquetada de cal a 140 kilómetros,
¿no es cierto? Un camión tenía que recorrer 280 kilómetros. ¿Para qué? Para subir en las encuestas, porque había un proceso electoral en ciernes. 300 millones, cuando los contratados reclamaban por el gas para ya poner en marcha el funcionamiento, los del gobierno decían, ustedes construyen, nosotros nos ocupamos del gas. Esa industria del cemento precisaba de 10 millones de pies cúbicos día, que es el consumo actual de la ciudad de Potosí. O sea, si ponían a funcionar esa fábrica, Potosí se quedaba sin energía del gas. Nunca llegó el ducto. O sea, esa fábrica no tiene ni media hora de funcionamiento. Eso es lo que ha sucedido con los recursos del Estado. Esas barbaridades son las que hoy día el gobierno está investigando, porque el estado en el que han dejado la patria es realmente grave. Y esta es una política, como le digo, del gobierno, que el presidente Paz Pereira ha ido denunciando constantemente, porque no puede ser lo que se ha hecho con Bolivia. En el caso del Fondo Indígena, en lo que está involucrado Luis Arce, ¿a qué monto asciende? Bueno, ahí no hay un monto exacto, para serte absolutamente franco, pero se habla entre 200 a 300 millones de dólares. Imagínese. ¿Esa plata fabricó millonarios entonces? Fabricó varios millonarios, que además involucraba a organizaciones sociales. Se ha prebendalizado el trato con organizaciones sociales que tenían una dirigencia funcional al gobierno, tanto de Evo como de Arce, y que, ¿no es cierto?, se beneficiaban con estos recursos. Bien, ¿qué pasa con la situación de Luis Arce? Él es expresidente y tendría que ir a un juicio de responsabilidades, pero se lo está juzgando por una actuación como ministro de Economía. ¿Eso lo lleva a un juicio ordinario? Mira, aquí voy a hacer una explicación un poco detallada. En la constitución anterior a la actual, efectivamente el juicio de privilegio, juicio de responsabilidades, era un privilegio que tenían presidente, vicepresidente, ministros de Estado, senadores y diputados. Se hizo una modificación y solo quedaron con juicios de responsabilidades el primer mandatario y el segundo mandatario. Cuando se produjeron estos desfalcos en el Fondo Indígena, el expresidente Arce Catacora era ministro de Economía. Es por eso que él, en calidad de presidente ejecutivo del Fondioc, hace este tipo de gastar la plata, de enviar la plata a cuentas particulares, al derroche de la plata, para favorecerse y para favorecer a terceros, que es una lista larga, a los cuales van estos recursos del Estado boliviano. Hay un caso que no sé si ustedes lo van a tocar y tiene que ver con la famosa sede de UNASUR. Hay un video que es una prueba donde pasa lo siguiente, Tuco. El presidente Morales de ese momento dice de UNASUR y cada país debe pagar su cuota aparte. Pero como se están atrasando, lo vamos a pagar nosotros solos, dijo. Y terminó pagando Bolivia sola la sede de UNASUR. Fábrica de Potosí de cemento, es decir, se gastó la plata donde no se debía, no sé si habrán los respaldos. Ese tema, ¿ustedes lo han visto, lo conocen? No. Bueno, son tantos los hechos ilegales, son tantas ha sido tanto el despilfarro, tanto el enriquecimiento que se ha producido, que la sede de la UNASUR, ustedes se acordarán, al final no fue utilizada nunca. Pero no solamente la fábrica de cemento. La sede de UNASUR la usaron para promociones y bodas. Así es, sí, un salón de eventos. Sí, ¿no? De 80 millones de dólares, creo. Claro, o sea, un despilfarro enorme,
un desfalco al Estado, gastos dispendiosos, daño económico al Estado, o sea, hay varios tipos penales que se han cometido y que la transparencia con la que se tiene que manejar las cosas se están investigando. Tenemos una instructiva del presidente de transparentar todo eso, pero con un elemento, José, que esto no tiene que salir de la institucionalidad jurídica, no tiene que llegar al abuso, no tiene que llegar a la persecución, sino justicia, sino transparencia. Le pregunto sobre eso. ¿La detención fue una detención debida? Es decir, ¿él había sido citado, tenía mandamiento de aprehensión o él fue sorprendido? Bueno, la citación ha observado y ha cumplido todos los requisitos procedimentales del Código de Procedimiento Penal. Es decir, la detención ha sido hecha con aportes de pruebas, con la valoración de las mismas por el Ministerio Público, y la misma, ¿no es cierto?, derivó en expedir un mandamiento de aprehensión en contra de Luis Arce Saconeta. Luis Arce Catacora, perdón. Ok, entonces sí se cumplió, porque es que se denunció que él no tenía, que no estaba enterado y que apareció después de que estaba detenido, apareció la orden. No. Se lo ha notificado, se le ha entregado en el barrio Sopocachi de La Paz, y el expresidente leyó y fue conducido a la sede de la FELCC. Ah, ¿se le entregó el mismo momento en que se lo detuvo? Sí, en ese momento se le mostró que había un mandamiento de aprehensión expedido por el Ministerio Público. ¿Cuál es el rol en nuestro caso? El rol en nuestro caso ha sido coadyuvar a las tareas que cada institución tiene que hacer. Por eso es que nosotros no queremos atribuirnos cosas que no nos corresponden. ¿La parte acusadora es el Ministerio Público? No, la parte acusadora es, en este caso, el FONDIOC, okay, que es la parte denunciante en este proceso, y el Ministerio Público tiene el rol de dirección de investigación. ¿Y ustedes coadyuvan como policía, que tiene que ser como un brazo de la Fiscalía? Exactamente, esa es la tarea que le toca en este caso al Ministerio de Gobierno vía la Policía Nacional. Ahora, mucha gente se preguntaba, estando preso el expresidente Luis Arce, se podía prever que aparezcan sus hijos a auxiliarlo, pero también se decía, si los hijos aparecen, podrían ser aprehendidos. ¿Los hijos de Luis Arce tienen orden de aprehensión? ¿Hay procesos en marcha contra ellos? No tengo esa información, José, pero las denuncias en el caso de los hijos son realmente graves. Es el caso de Boat Trading, es el caso de tierras que se han comprado. Hay una propiedad ahí cerca de Santa Cruz de más de 2.000 hectáreas, departamentos de lujo, constitución de una sociedad como era Boat Trading, que ha enriquecido con centenas de millones de dólares. ¿Qué tenía que ver el hijo de Arce en Boat Trading? El hijo de Arce Catacora funcionabilizó entre ellos al expresidente de IPFB para la constitución de esta sociedad. ¿Y cuál era el negocio? Compraban petróleo o diésel a un determinado precio y las revendían, una supuesta sociedad de intermediación, a un determinado precio en el mercado internacional, y la revendían a los bolivianos en un precio más alto. Imagínense la cantidad de plata que ha corrido ahí. Es grave, lo que ha sucedido en Bolivia es realmente lamentable. Si eso es así, ese hijo de Arce tendría que ser muy rico ahora, porque los volúmenes son muy grandes. Claro, o sea, yo, para serle franco, no tengo los montos estimados. Seguramente las autoridades de IPFB deben tener los montos, pero comprar millones de litros que se compran mensualmente a un precio y revenderlos a otro precio, es decir, jugar con la economía de un país, con la comida de un país, con la viabilidad económica de un país. No sé, los ciudadanos nos recordamos
de las inmensas colas que teníamos que realizar en los surtidores, colas para el transporte, que es para exportar nuestros productos, y colas de vehículos que ingresaban con productos para el consumo de las industrias, para el consumo de los ciudadanos, era realmente desastroso. Ahora, y sobre eso, en ese cuadro, hacer negocios es absolutamente inaceptable, es absolutamente rechazable desde todo punto de vista. Bien, ahora la gente se pregunta, y entre esa gente me inscribo, ¿y el ciudadano Evo Morales es un ciudadano especial? ¿Tiene algún estatus especial? Porque uno la ve a Lidia Patti, se presenta, va detenida. En el anterior gobierno, Ruth Nina fue con su frazadita, quedó detenida. Todo el mundo queda detenido. ¿Y por qué no Evo Morales? Bueno, primero, efectivamente, no es un argumento de decir, cuando fue detenida la señora Lidia Patti, hubieron comentarios de decir, claro, siempre a los de abajo, ¿por qué no los de arriba? Hoy ha caído el jefe de la pandilla, Arce Catacora. Entonces, este es un trabajo que se va realizando constante, permanente, siguiendo una ruta crítica de ir transparentando y poniendo en conocimiento de los bolivianos lo que ha sucedido. En el caso de don Evo Morales, efectivamente se tiene que trabajar. Yo considero que en el caso de Evo Morales tiene que haber, ¿no es cierto?, un análisis de participación tanto del Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio Público y del órgano judicial, teniendo cada uno el rol que tiene que hacer. No nos pongamos fechas, no nos pongamos formas, pero la justicia llega. Entonces, esta es la ruta que nosotros estamos siguiendo con todos. O sea, seguramente vamos a ejercitar acciones para que Dorgarten sea nuevamente traído al país. Se está trabajando en eso. O que el exministro Montaño, que también tiene graves denuncias, siguiendo todos los procedimientos institucionales, respetando lo que dice la Administración de Justicia, respetando la investigación que hace el Ministerio Público, el gobierno tendrá que coadyuvar con la entrega de pruebas, con el acompañamente que se tiene que hacer a esta tarea, le repito, de denunciar la corrupción que ha habido y que ha llevado al país a donde ha llevado, a lo más profundo de una crisis que después de un periodo de tanta riqueza que se ha manejado, hemos llegado a una situación realmente calamitosa. No hay que olvidarse, estimado José, que Evo Morales llegó al gobierno cuando ya había los pozos de gas inmensos que se habían descubierto en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ya existían mercados asegurados para la producción de gas. Ya estaban los ductos tendidos a nuestros mercados. Él llega a hacer clic caja. Llega a contar la plata y a despilfarrarla. Ahora, permítame, usted usaba una frase, si la pueden poner, esa de que hoy cayó el jefe de la pandilla, que en tiempos de diarios eso hubiera sido una joya para todos los periódicos. Hoy cayó el jefe de la pandilla. Pero hay un cantante que habla del Big Boss, que es el jefe de los jefes. Si Arce es el jefe de la pandilla, ¿quién es Evo? Daddy Yankee. El jefe del jefe de la pandilla, ¿no? Es decir, es el mentor, es el que abrió este periodo oscuro en el país. Sí. Muy lamentable. O sea, yo particularmente no tengo nada en contra de Evo Morales, no es nada personal lo que está pasando con Arce Catacora, es simplemente transparentar cómo se manejó Bolivia durante esos años. Evo va a ser detenido, no se va a poner fecha, nada, pero yo creo que hoy ya demostraron usted como ministro que sí, digamos, tienen la voluntad y
la capacidad y la decisión de hacerlo. En el caso de Evo, en el momento que corresponda ocurrirá lo mismo, ¿es correcto? Sí, o sea, todo tiene su tiempo, todo tiene sus formas para ir avanzando en esa dirección. ¿Y qué La pasa voluntad con es las que guardias vamos, de Evo? Porque la gente cree que detrás de los palitos que se muestran podrían haber ametralladoras, cohetes, etcétera. puede ser, ¿no es cierto? Hacer presunciones de esa naturaleza a veces es medio riesgoso, pero lo que sí es tangible, lo que sí es una realidad, es lo que nosotros estamos demostrando en este mes y pocos días del mandato del presidente Paz Pereira. ¿Qué dijo el presidente sobre la detención de, lo llamó, me imagino, y le dijo, bien, ¿qué le dijo el presidente? Bueno, el presidente imparte directrices, presidente imparte líneas, es decir, a los ministros de su gabinete. Yo le informé al presidente, fue el primero en ser informado, una vez concluida la operación de captura del expresidente Arce Catacora. Ese es un buen estilo de ser ministro. No lo está cargando la responsabilidad del presidente. Oye, lo detengo, no lo detengo. No, usted está de ministro para actuar y actúa. Claro, a uno cuando lo posicionan en un cargo, asume responsabilidades que el primer mandatario te otorga. En este caso, el primer mandatario nos dijo en los primeros días de gestión, vamos a transparentar, vamos a combatir la corrupción que ha pasado y vamos a hacer conocer al pueblo boliviano cómo estamos recibiendo la patria. Entonces, eso a todos los miembros del gabinete se constituye en un mandato. Y lo que yo simplemente estoy haciendo es operar y asumir mis responsabilidades en lo que en mi cartera de Estado corresponde. Le quiero consultar, ministro, con respecto a lo que pasó ayer. Ayer usted hablaba con Jimena. ¿Todo lo que dijo ayer vale hoy o es posible que hubieran surgido algunos elementos nuevos con respecto a Joaquín Castellón? Porque he visto, me sorprende, le diré, en redes sociales la gente diciendo, bien que tenía armas, bien que se defendió, lo hubieran quemado si no se defendía. E incluso vi que Brújula Digital hizo una consulta en las redes sociales y el 95% de la gente estaba de acuerdo en que los policías sí puedan ir armados a este tipo de situaciones, porque si no les puede pasar lo que les pasó la otra vez en Potosí. Entonces, ¿cuál es la situación exacta ahora de Joaquín Castellón, el subteniente, por favor? La línea de coherencia en la transmisión que tienen que hacer funcionarios del gobierno a este respecto ha sido muy clara, ¿no? La policía estuvo ahí para cumplir una sentencia constitucional. El rol de la policía era resguardar un convoy de transporte que estaba llevando desechos sólidos a un vertedero que queda en la zona. Cuando esto se producía, son atacados de manera agresiva, de manera planificada, por grupos delictivos que operan en esa zona. Ejemplo, ¿no? No es que la zona sea un lugar como para hacer una urbanización, no es un lugar atractivo como para hacer un desarrollo turístico, no. Esta zona es circundante a un depósito de donde se va a dejar los desechos sólidos. Entonces, obviamente, ha cobrado un valor que hace una infraestructura de esta naturaleza, porque tiene que tener un área de mitigación, tiene que tener todo eso. Entonces, estos grupos delictivos se estaban enfrentando primero entre ellos. No hay que perder tomar en cuenta esto. ¿Son como disputas territoriales? Como disputas territoriales sin tener ningún derecho propietario, ambos fuertemente armados, ambos con tipos que son conocidos por ejercitar estas actividades delictivas. Por eso, cuando acabó el operativo, se establecieron responsabilidades. Primero, nosotros lo que hicimos fue lamentar
la muerte de dos compatriotas nuestros. Les hemos expresado a sus familias vía los medios nuestro pesar, nuestro sentimiento de solidaridad a sus familias. A nadie le gusta tener un muerto en su familia. Pero también, ¿no es cierto?, hemos mostrado nuestra solidaridad con este joven oficial de la policía, que lo que pasó con él es que no cumplió una parte reglamentaria en la policía, que en estos tipos de conflictos de carácter social está terminantemente prohibido llevar armas de fuego. Y el joven el teniente, que es un subteniente en realidad, llevó su arma de fuego. Lo que no contaba este joven, este oficial de la policía, era que iba a haber una banda de criminales que lo que querían era acabar con la vida de ellos. ¿Por qué? Por un interés subalterno de apropiarse de este tipo de terrenos que son vecinos a este relleno de desecho sólido. Y fue ahí que se produjo el incidente. La policía no fue a agredir, no fue a violentar. Le consulto, ministro, ¿hubo proporcionalidad? Porque ayer se dijo que no hubo proporcionalidad, es decir, que el arma de fuego frente a los comunarios. Pero después aparece la gasolina y el fuego frente al arma de fuego. ¿Eso ya da proporcionalidad o tampoco? Da proporcionalidad. Yo te diría, José, incluso yo creo que la policía ha estado en condiciones inferiores sobre los elementos que se utilizaron para atacar a la policía. Ejemplo, habían 3 drones, se capturó uno. Pero en el vehículo donde se capturó este dron, habían 2 controles remotos más que correspondían a otros drones. Eso es una infraestructura que cuesta dinero, que es uso de tecnología. Había dinero, había explosivos, ¿no? Era un vehículo que la placa, para que veamos el dolo, la maledicencia con la que se estaba ejecutando esta agresión, las placas del vehículo estaban tapadas con barro, ¿no? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué drones? Había armas. El policía que hoy día está siendo procesado, el teniente, tiene 16 impactos de una escopeta. Le han logrado extraer 15, todavía falta sacar el último perdigón que tiene en sus piernas. No han podido los galenos sacarle el último perdigón del cual fue objeto en el blanco al disparo de la escopeta. Desgraciadamente no se ha podido capturar la escopeta. Entonces la gente, cuando empezó a ver los videos, mata cualquier otro relato. Yo veía azorado los discursos incluso del alcalde de Quillacollo y de otros dirigentes de las bandas delictivas estas. Me daba vergüenza ser abogado cuando el abogado profería agresiones, amenazaba con procesos penales, victimizaba a los de estas bandas criminales, cuando en los hechos los agredidos eran los policías. Amenazaron con quemarlos, tenían dinamita. O sea, realmente lo que ha sucedido es grave. Yo espero que la justicia, que sepa valorar, el Ministerio Público también, los hechos que han sucedido. Le hemos expresado, tanto el presidente como yo, nuestra solidaridad a la policía boliviana, y ojalá que este joven no vea frustrada su carrera. Él esta tarde ha hecho una declaración muy dramática de decir: de mí depende mi familia, de lo que yo gano. Eso es triste, José, ¿no? Ver que una persona que está empezando su vida se ve involucrada en este tipo de hechos. Le voy a mostrar la consulta que hizo Brújula Digital, si la pueden poner. 95% La pregunta es: tras los recientes hechos en Colcapirgua, ¿considera que es correcto que un policía use su arma en caso de extremo riesgo? Dice, queremos conocer su opinión. Sí, dijo el 95%. Es decir, como que la sensación fue que ellos estuvieron en peligro de verdad. Y si uno recuerda lo que pasó en Potosí, pues ahí los mataron. Sí,
los mataron. Y estas son consecuencias de una distorsión de la institución, de la institucionalidad en Bolivia. Es decir, pero además detrás de esto hay organizaciones que por las prebendas, con las acciones que vienen, porque esto proviene de algún lado, proviene de un estilo de hacer política, proviene de una manera de conducir los destinos de un país, ¿no? Esto del fondo indígena, por ejemplo, ¿qué se hacía con esto? Se compraba a organizaciones sociales, se las prebendalizaba, se las maleaba. Ese es el tema del fondo indígena, es ese el motivo del despilfarro y del daño económico que se ha producido en el país. No ha servido para lo que originalmente se había creado esta institución, de mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida, la productividad de organizaciones y de pueblos que necesitan verdaderamente de recursos. Esto tiene que saber la ciudadanía, tiene que saber el pueblo boliviano. ¿Y qué me puede comentar, ministro, sobre lo de hoy en Nueva Aroma, donde vi policías con las cabezas con sangre, vi policías con las rodillas vendadas, también ensangrentadas? ¿Es una coincidencia lo de ayer en Colcapirú, ahí esto de Nueva Aroma, o es que podría haber algún hilo conductor entre ambas? Yo creo que es la pérdida de control del Estado sobre determinados espacios geográficos. Hoy, que es una tarea gigante que hay que encarar, por ejemplo, el trópico de Cochabamba, o lo que conocemos como el Chapare, se ha vuelto una republiqueta, que en determinado momento era el centro político del país. Entonces, ahí no sirve la policía, no sirve el Ministerio Público, no sirve nada, salvo lo que dicen esas federaciones, o en la frontera con Chile, donde lo que reina es el contrabando. Y todo va conectado, ¿no? ¿Qué implica ser una republiqueta? Que tienen sus propias organizaciones, tienen sus propios códigos de comportamiento, tienen sus propios... ¿Es como un Estado dentro del Estado? Un Estado dentro del Estado. Entonces, está sucediendo lo que ha sucedido en varias partes de nuestra patria, ¿no? ¿Y eso va a cambiar, ministro? Porque siempre se lo ha visto como muy difícil, como que costaría vidas y que eso termina siendo un freno. Mire, yo tengo una percepción. Creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los bolivianos nos hemos dado cuenta de que hemos llegado al fondo. Que va a costar salir, va a costar. Pero alguien tiene que intentarlo. Alguien tiene que sacar al país del lugar donde estamos. En lo económico, que es lo más delicado, creo que una gran cantidad, la mayoría de los ciudadanos, sabemos que tenemos que ajustarnos los pantalones porque va a tener que adoptarse políticas económicas destinadas a superar esto. Más adentro, más al fondo, ya no podemos caer. Sabemos que los bolivianos que queremos vivir en paz, que no queremos que nos bloqueen, que queremos producir. Yo he estado con varios dirigentes, tanto en el oriente de Bolivia como aquí en el occidente, que ya dicen, nos hemos cansado de bloquear, queremos producir, queremos trabajar honestamente, porque se ha cansado la gente, porque ha visto que algunos que eran funcionales al anterior régimen se han enriquecido, han aparecido con casas de 4 o 5 pisos, con vagonetas último modelo, mientras ellos siguen pobres. Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de lo que verdaderamente ha sucedido en Bolivia. ¿Qué pasó con los detenidos en este operativo? Porque vi también los teléfonos que les capturaron donde ofrecían plata, llamaban a salir a las calles. ¿Qué pasó con esos detenidos? ¿De qué se los va a acusar? Bueno, tienen que entrar primero a ponerse en la policía, después al Ministerio Público y ver los tipos penales, ¿no es cierto? Yo
como digo siempre, es muy difícil hacer acusaciones, aseveraciones, cuando no se tiene la película clara. Hay que sostenerlas además, ¿no? Usted se ha debido dar cuenta que en el caso de Colcapiro y Quillacollo no nos hemos pronunciado hasta que concluyeron las investigaciones. En este caso, efectivamente, hay denuncias, la policía nos remitirá los informes, nosotros veremos qué tipos penales se han vulnerado, porque hay efectivos del UNPAR que han sido heridos, han sido agredidos, ha habido movilidades que han sufrido ruptura de sus vidrios, abollados de los vehículos con los que ellos estaban haciendo su trabajo. Es más, cuando se retiraban con los detenidos, les ofrecían plata a los efectivos de la policía. ¿A la policía? A la policía les decían, les vamos a dar plata, no se los deben. Entonces, es grave la tergiversación que hay de los valores en determinados sectores. ¿Y cómo toma usted que desde la radio de Evo Morales se ha defendido a los que estuvieron ahí emboscando a los policías, y más bien se los ha acusado a los policías y se los ha acusado a los medios que informaron sobre eso de ser parte de como de una orquesta que va a tono con el gobierno para desprestigiarlos a ellos? Gracias a Dios hoy existe la tecnología de los videos. Es decir, este relato de victimizarse, este relato de contar su historia, este relato de hacerse los agredidos, los pobrecitos, hoy concluye cuando se empiezan a mostrar evidencias. Es lo mismo en una diferente región a lo que ha sucedido ayer entre Quillacollo y Colcapirua, lo que ha sucedido en el trópico. Se victimizan, salen sus abogados, salen sus dirigentes, ayer incluso alcaldes que decían que la policía había entrado a agredir, que era un matonaje, pero cuando aparecen las pruebas han desaparecido. Por eso, como que sucedió entre Colcapirua y Quillacollo, yo dije, hoy ha culminado una etapa y se ha instruido de que la investigación prosiga, porque tienen que aparecer los verdaderos culpables, tienen que aparecer y responder ante la ley los que han alentado, los que han financiado, los que han armado a estas bandas criminales. Lo mismo lo que ha sucedido en Nueva Aroma. Alguien está detrás de esto. En el caso del trópico, sabemos que es el narcotráfico. Pero ¿quiénes son los que les meten la plata? ¿Quiénes son los que los arman? ¿Quiénes son los que los movilizan? Porque eso cuesta plata, Pepe. No claro. es de buena voluntad que van ahí. Hay intereses subalternos, oscuros, que están tras de esto. ¿Hay alguna ligazón entre el narcotráfico y Evo que se esté investigando o eso no se está investigando? Bueno, no existen hasta el momento elementos probatorios, sería muy irresponsable de decir están vinculados. Uno habla, yo por mi formación profesional, cuando tiene elementos probatorios, cuando tiene prueba plena de las investigaciones que se han realizado. Yo, en el momento, hasta el momento, no he visto, ¿no es cierto?, una relación de prueba entre actividades del narcotráfico con el expresidente Evo Morales. Perfecto. Quiero consultarle por un tema que es humano. A ver, yo esta tarde la destacaba la señora Marianela Prada porque decía, llamamos a muchos ex colaboradores de ARSI, nadie podía hablar, pero ella fue, puso la cara, estaba llorosa, fue leal, consecuente, todo. Y en política eso me parece bien. Eso lo dije esta tarde con contundencia. Y mi pregunta es esta. En el gobierno de Arce, Camacho no podía hablar, no se autorizaban las entrevistas. En el gobierno de Arce, Yanine Áñez no podía hablar, no se autorizaban las entrevistas. ¿El gobierno de Rodrigo Paz va a autorizar si Arce quiere dar una entrevista que la dé o se va a aplicar la misma medida? Porque uno dice, uno termina pareciéndose al que criticó. No solamente que no les permitían dar entrevistas, sino que los mantenían incomunicados.
sino que les privaron de asistencia legal. En el caso de la expresidenta Áñez, acuérdense, pasaron días, semanas inclusive, hasta que la presidenta pudo conectarse con su defensa, con su familia. Yo me acuerdo que la veía la hija de la expresidenta en las puertas de los recintos penitenciarios, tratando de ver a su madre. En el gobierno de Arce, ahí sí hubo secuestro. Lo que decía la ex ministra de la presidencia, efectivamente yo también valoro la lealtad que tiene con el expresidente Arce Catacora, pero no se olvidemos, ahí sí hubo secuestro con el gobernador Luis Fernando Camacho. Todavía queda fresca en la mente de los bolivianos, sobre todo del pueblo cruceño, cómo a su máxima autoridad, retornando a su hogar, lo intervienen, lo sacan violentamente de un vehículo, lo suben a un helicóptero y lo trasladan hasta Chonchocoro. No hubo abogados, no hubo andamientos, no hubo proceso y lo meten porque ¿cuál era el delito? Que había generado una movilización cívica pidiendo que se respete la autonomía y los resultados de un referéndum. En este caso, ¿no?, hay miles de millones de bolivianos que se han desfalcado. En este caso, al presidente Arce Catacora se le permitió abogado, se le está dando un tratamiento humano, diferente, ¿no es cierto? No se lo metió en una celda común, se lo tiene en partes de la oficina, se permite el ingreso de su familia, todo lo que corresponde. Este no es un tema personal del gobierno ni de quien habla con un exmandatario de la nación. Este es un tema de transparentar. Arce entonces sí tiene chance de hablar con su abogado, su familia puede estar con él, no lo metieron a la celda común, está en un recinto guardando un poco la jerarquía que él tuvo. Sé que lo ha podido visitar también alguna gente allegada a su gobierno, es decir, no se está repitiendo. No se está repitiendo, eso se les ha pedido que sea así al director de la FELCC, lo está haciendo con mucho profesionalismo. Yo he felicitado el accionar de la policía con mucha sinceridad, porque lo han hecho de manera profesional, en el marco de lo que establecen las leyes del país y no violentando el debido proceso ni los derechos humanos de un boliviano, porque podrá haber cometido delitos, errores, pero sigue siendo un boliviano. Esto no es un tema de violentar derechos o de violentar el ordenamiento legal para acabar de transparentar lo que ha sucedido en la patria. Muchísimas gracias, ministro Marco Antonio Oviedo. Hoy le pusieron un sobrenombre por si acaso. ¿Cuál? Dijeron que Rodrigo tiene dos superministros, Lupo y Oviedo, lo dijo un analista. Nos estábamos acordando de Fernando Illanes y de Fernando Romero. Dice que sí, que no porque les hubieran dado el rango, sino por lo que están haciendo cada uno de sus carteras. Gracias, Pepe. Sí. Muy amable. Eso lo dijo Marcelo Silva, por si acaso. Muchas gracias. Gracias, José. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.